Muy buenas tardes, el Señor les bendiga y les guarde en esta tarde. Él es el Dios Rafa, nuestro sanador. Y hoy nuestro tema es Dios Padre como nuestro sanador. Como Rafa, uno de los nombres del hebreo, sanador. Y vamos a comenzar con nuestras escrituras. Éxodo 15:26, donde tenemos allí una palabra que el Señor nos ha dado. Éxodo 15:26. Dice así, en el versículo voy a leer primero el 22 y luego vamos a leer el 26. La palabra dice de esta manera: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el camino sin hallar agua, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas, porque las aguas de Mara eran amargas. Y en el 26 dice: y dijeron, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí es la parte donde vemos que el Señor es Jehová el sanador. Pero Él no solamente, la palabra Rafa no solamente se ve al sanar unas aguas o al sanar una persona. Y esta palabra tiene que ver con la sanidad integral de nuestro ser, de nuestra humanidad, espíritu, alma y cuerpo. Él sana nuestro espíritu, sana nuestra alma y sana nuestro cuerpo. Muchas veces, muchas de las enfermedades que llegan a nuestras vidas es porque nuestra alma está enferma, muy enferma. Y le hemos puesto mucha atención a las enfermedades que están en el cuerpo, mas no las que están en el alma, y mucho menos las que están en el espíritu. Porque, ¿cómo así que nuestro espíritu también se enferma? Claro, al estar enferma el alma, nuestro espíritu se quebranta. Y cuando una persona está quebrantada en el espíritu, es tenaz porque la persona casi no se puede levantar. La persona es muy difícil que se levante de ese quebrantamiento. En el espíritu es como un quebrantamiento. En el alma es una enfermedad que puede llegar a tornarse en una fijación mental profunda, de tal manera que te lleve a los psicólogos y aún a los psiquiatras. Y eso se va a ver reflejado en el cuerpo. Tan pronto el alma está enferma y no se ha sanado, el cuerpo se enfermará. Comenzará en el cuerpo a repercutir lo que está en nuestra alma. Hay muchas enfermedades que, si fueran sanadas primero en el alma, el cuerpo se sanaría también. Hay muchas enfermedades que tienen que ver con el sistema respiratorio, con el sistema circulatorio, con el sistema endocrino, con el hígado, con el páncreas, con todo eso que tienen que ver con el alma. Entonces, esta tarde y estos días, porque creo que esto me va a tomar tal vez 2 o 3 días, hablar de Jehová Rafa, nuestro sanador, pero un sanador integral, un sanador que no solamente se ocupa de sanar el cuerpo, se ocupa de sanar nuestra alma, en nuestra mente y emociones, y también nuestro espíritu quebrantado. Entonces vamos a mirar eso. Rafa, la palabra Rafa, se refiere al sanador, sanador, indica remendar, curar, reparar completamente, recomponer,
Se refiere también a cuando repara la creación o restaura una relación correcta con su pueblo. También implica eso. Vamos a mirar otra palabra que tengo y está en Éxodo 23. Vamos a mirar Éxodo 23, que lo tenemos aquí cerquita. El versículo 25-26. Dice así: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. En la anterior palabra que teníamos, las dos que tenemos acá, hubo quejas en el desierto. Cuando ellos salieron, cuando Moisés sacó al pueblo al desierto, porque era necesario que pasaran el desierto. No había otra forma de llegar a la tierra prometida. Pero allí hubo queja. Hubo unas quejas que eso hizo, que entre esas quejas era que el agua estaba amarga. El agua que encontraron, habían caminado por espacio en el desierto de Shur por espacio de 3 días y no habían encontrado agua. Ustedes se pueden imaginar una situación tan caótica como esa, y es salir uno de un lugar entre comillas seguro, que era Egipto, y llegar y pasar para un desierto. Obviamente ellos llevaban sus provisiones, llevaban todas sus cosas, porque sabían que se iban a enfrentar a algo bien difícil. Pero llegar a un desierto con abuelitos, con niños de brazos, con mujeres embarazadas, con siervas, con siervos, con animales, y caminar, porque no solamente salieron los hebreos, salieron otros que estaban con ellos y quisieron irse con ellos. Y es muy difícil caminar durante 3 días y no encontrar agua. Yo vi en el desierto que hay en el Perú, hay una carretera pero muy larga, demasiado larga, que atraviesa todo ese desierto. Ahora no recuerdo el nombre del desierto, pero es en el Perú. Quizá los que hayan estado por allá pueden acordarse. Y siendo en carro y siendo en moto o un transporte, es muy larga. Y eso que van en carro. Y quedarse uno varado en medio de un desierto no es cosa fácil. No es nada fácil. Porque es lo mismo que tener que caminar el desierto. Entonces estas personas que estaban en el desierto, que estaban pasando este desierto, caminaron durante 3 días. Recordemos que ellos no estaban acostumbrados a caminar tanto tiempo, tampoco. Más bien eran sedentarios, que estaban en Egipto, aunque claro, ellos estaban trabajando allí, tenían labores bien pesadas. Primero tenían labores bien pesadas, o sea, el pueblo que estaba saliendo era un pueblo que estaba traumado, porque venía de labores muy pesadas, cansancio durante todo el día, mal alimentados. Entonces meterlos en un desierto y llegar el agua a acabarse y ellos buscar el agua en alguna parte y no encontrarla. Y cuando encuentran esas aguas están amargas. Y vamos a leer un poquito más sobre lo que ocurrió allí. Las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara, que quiere decir amargo. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Aquí vemos un milagro y vemos una sanidad en las aguas. O sea, no solamente Dios interviene para la sanidad
en las personas, en los seres humanos. Interviene para la sanidad de la tierra, de lo que hay en la tierra. En este caso intervino para sanar unas aguas que estaban amargas, para que se endulzaran porque eran amargas. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y cuando los probó le dijo estas palabras. Y había que tener en cuenta desde ese mismo instante estas palabras. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahí les estaba recordando las plagas que les llegaron a los egipcios, e incluyendo la plaga de muerte. Acuérdense que ellos también les vino una plaga como de en su cuerpo, que se llenaron como de carbunclos, como de llagas, y el Señor les dijo que ninguna de esas enfermedades que había enviado a Egipto. Estaba también la plaga de piojo, y eso también trae muchas enfermedades, claro, porque es una plaga, y todo lo que sea plaga trae piojos, enfermedad, sea la de piojos, sea plaga de lo que sea, trae enfermedad. De cualquier animalito de esos trae enfermedad. Si hay plaga de ratas, trae enfermedad. Si hay plagas como llegaron a ir, de ranas y todo eso en abundancia, en exceso, trae enfermedad. Entonces el Señor está hablándoles aquí. ¿Qué tenían que tener? Oír atentamente la voz del Señor. Ellos tenían que comprometerse con el Señor, a escucharlo. Y Él se comprometía a que ninguna plaga los tocaría, a que ninguna enfermedad los tocaría. Ninguna, dice, ninguna de esas enfermedades que mandé a los egipcios llegarán a ti. Y luego acá en Éxodo 23, el verso 25, dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de quién, del pueblo. El Señor dice que no temieran, que en medio del desierto ellos iban a pasar ese desierto tranquilamente, porque no se iban a enfermar. Ahora, ¿eso en qué nos ayuda a nosotros? Nos ayuda en lo siguiente: si oímos atentamente la voz del Señor nuestro Dios, ninguna enfermedad que ha enviado para otras naciones o para otras personas nos tocará, pero si oímos atentamente. Yo encuentro en este tiempo que hay muchas personas cristianas enfermas de cosas fuertes, aún terminales. Está el caso de una joven, alrededor de unos 36, 38 años debe tener, ahora en estos momentos, con hijos, muy joven ella, y se enfermó, le dio cáncer. Y la mayoría pensaban, bueno, pero ¿de dónde vino? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué pasó? Hay cosas que, aunque nadie crea, se guardan desde antes de nacer en el alma. Y a esta joven, bueno, porque es más joven que yo, obviamente, ella sin saber tenía su alma enferma, porque resulta que esta joven fue rechazada desde antes de nacer. Y al momento de ser rechazada, ella nunca sabía de que ella fue rechazada desde antes de nacer, pero su alma sí lo sabía. Y la enfermedad de ese cáncer que le llegó a ella vino a raíz de eso. A raíz de eso. Y se alojó en su alma antes de nacer, porque hubo un rechazo por parte de sus padres.
Y muchas veces a muchas personas les pasa algo y no saben por qué es tan repetitivo eso. O hay personas que tienen una falta de perdón hacia alguien y se enferman. También les da el cáncer, también pueden morir de un accidente cerebrovascular o de un paro cardíaco, o pueden quedar en una silla de ruedas muchos años, pero porque su alma está enferma. El perdón trae salud. El perdón trae salud. Yo aprendí eso. Que si no tengo cuentas tan largas, que si perdono más rápido, entonces no se va a alojar en mi alma ningún tipo de enfermedad, porque dice la Escritura: si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios, yo sanaré, y nada de esas plagas que vinieron para los enemigos vendrán a tu casa, nada las tocará. Pero es necesario perdonar, es necesario que nuestra alma se desaloje de tanta cosa que está allí metida, ¿no? Dios restaura absolutamente todo, todo. Y vamos a leer también en Segunda de Reyes el capítulo 2, versículo 20 en adelante. Voy a leer desde el 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y le trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta el día de hoy, conforme habló el profeta Eliseo. Aquí hay algo muy interesante. Vinieron a Eliseo y le dijeron: Señor, tú sabes que estamos en una tierra, bueno, que se ve buena y es todo, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Parecía bonito por encima, pero estaba mal por debajo. Y la sanidad que él vino a traer fue algo sorprendente. En ninguna parte habíamos escuchado que aplicándole sal a las aguas y a la tierra serían sanadas. Aplicando la sal. Y las aguas hasta el día de hoy, dice aquí la Escritura, fueron sanadas y la tierra empezó a producir sus frutos porque fue sanada. Personalmente, en el ministerio, nosotros tuvimos y hemos tenido este tipo de experiencias para sanar la tierra. Personas nos han buscado porque han habido lugares, sitios de la tierra, especialmente aquí en Colombia, pues porque estamos aquí, que en algún momento alguien se acercó al pastor con el que yo trabajo y le dijo que su tierra estaba, bueno, que no producía, o lo que producía muy rápidamente se dañaba. Fuimos, hicimos este es un acto profético. Hicimos este acto profético tal como lo hizo Eliseo. Replicamos esto. Y oramos y la tierra fue sana. Después esa tierra comenzó a dar hermosos frutos. Otro lugar que me pasó directamente a mí. Una casa que estaba totalmente poseída por demonios, porque aunque no creamos, hay posesiones demoníacas que se instalan en sitios, en casas, en residencias, en fincas.
Invaden los terrenos, invaden los lugares. Y mucha gente no cree y es verdad. A mí me pasó. O arrendamos una casa y en esa casa sucedían cosas extrañas. Y por la misericordia del Señor, porque yo esto no se lo compartí, no fui a preguntarle al pastor ni nada, sino hablando directamente con nuestro Dios, Él me dijo que sanara ese territorio, esa casa. Y quiero decirte que para muchas personas eso puede ser algo muy loco, traído de los cabellos o algo. Pero yo aprendí por parte de mi padre que debía aplicar el pacto de sal. Este es un pacto de sal. Y no solamente aplicar el pacto de sal. Tenía que aprender a aplicar el aceite de la unción. Y eso hice. Allí en ese lugar aplicamos con otros hermanos creyentes este pacto de sal y aplicamos el aceite de la unción. Y oh, qué cosa tan tremenda. En esa casa sucedía de que ya estando en nuestras habitaciones nos sonaban las chapas de la puerta y se sentía que entraba alguien. Aparte de eso, sobre el techo, en el segundo piso, se escuchaban cómo caminaban encima. Aparte de eso, tiraban, hágase de cuenta, como cuando le tiran a uno piedras a las ventanas. Y uno decía, pero ¿quién está tirando piedras a las ventanas? Tipo 1, 2, 3 de la mañana. Nadie por ahí. Eso estaba muy raro. Un día yo leyendo las escrituras, la luz se apagó. Yo, ¿pero qué pasó? Miré, revisé conexiones, revisé todo perfecto. Volví, prendí la luz y prendió. Volví, me recosté en la cama porque estaba leyendo las escrituras en ese momento. Otra vez se fue la luz. Yo no, esto está raro, esto no es así. Bueno, otro día, ese mismo día, volví, prendí la luz, reprendí en el nombre de Cristo Jesús toda obra de las tinieblas y todo espíritu maligno que estuviera por ahí. Total que ya después pude leer lo que estaba leyendo en las escrituras y pude terminar mi estudio. Pero otro día, o sea, ahí ocurrían cosas raras casi que todos los días. Hasta prácticamente uno decía, no, sí, ya está sonando eso. Pero el Señor nos enseñó en esa casa a desalojar los espíritus inmundos que poseen los lugares donde habitamos. Y empezamos a investigar qué había pasado con los vecinos en esa casa. Y los vecinos empezaron a contarnos que en esa casa una señora de tercera edad había muerto en una habitación que quedaba en lo último del patio. Y que esa señora había jurado vengarse. Obviamente que sabemos que la persona que fallece no va a venir aquí a hacer todo ese tipo de cosas. Pero Satanás es un imitador. Y él hace cosas terribles. Entonces yo hablé con algunos hermanos en la iglesia. Y fuimos y oramos en la casa. Y sentimos que todo eso se fue. Pero de debajo de las escaleras que iban hacia el segundo piso, se encontró un vudú, un muñeco que hacen las brujas y le ponen nombre. Ahí debajo se encontró eso. Y lo pudimos botar y pudimos hacer todo eso. Quiero decirte que vivimos 5 años después en esa casa, en una gran paz y en una casa que fue usada por el Señor para ministrar
muchas personas que llegaban a mi casa para ministrarlas, para impartirles sanidad interior, para impartir sanidad, para impartir liberación. Y muchas cosas sucedieron en esa casa. Y quedaron muchas personas plantadas en la iglesia, porque pues yo abrí mi casa para eso, para compartir la palabra del Señor, pero no solamente eso, para que las personas fueran sanas y libertadas, porque parte del ministerio profético que yo tengo es eso, que las personas, el Señor me usa en sanidad interior y liberación. Liberación en personas, liberaciones en territorios, en muchos lugares, en territorios también. Entonces, yo empecé a aplicar la palabra, tal como estaba escrita, y las cosas empezaron a suceder y a funcionar. Y era glorioso. Todo este tema fue algo muy glorioso, como el Señor nos fue enseñando y nos fue llevando para libertar las personas y las casas. Y aquí hay otra escritura que quiero contar. Es en Segunda de Reyes, capítulo 20. Dice así en el versículo 5 en adelante: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sano. Aquí había un hombre que era Ezequías, era un rey. Dice que era un príncipe. Y dice que vino un profeta y le habló. El profeta Isaías, que le habló a él y le dijo que ordenara su casa porque iba a morir en poco tiempo. Y él empezó a clamar al Señor. Si a mí me dice alguien, un profeta, es que tú vas a morir durante tanto tiempo y el Señor te manda a decir que ordenes tu casa, ¿tú qué haces? A mí me usó el Señor con una tía con respecto a esta misma palabra. A esta misma palabra. Y me mandó allá, desde aquí de Bogotá hasta Medellín, a decirle: tía, ordena tu casa, porque el Señor, porque ella estaba muy enferma, porque el Señor te ha añadido 15 años para que ordenes tu casa, porque estuvo, o sea, ella en ese momento, ella estuvo en el quirófano en una operación y en esa operación ella murió. Fue resucitada, vio al Señor Jesucristo, pero aún ella después de todo eso seguía haciendo lo que siempre había hecho. Imagínese uno con un encuentro tan glorioso de ver en el quirófano entrar el mismo Señor Jesucristo y que Él estaba allí sanándola, levantándola de la misma muerte. Y aún así, después de eso, ella sí contaba y decía: mi Señor Jesús, el Nazareno, Él me levantó, Él no sé qué, Él hizo esto y hizo aquello. Pero su vida no daba signos de arrepentimiento de muchas cosas que ella debía ordenar la casa. Cuando Dios le dice a una persona: ordena tu casa porque vas a partir, eso quiere decir, es la casa espiritual mía. Soy yo. Y así fue, y le dije, y le impartí esa palabra, y le dije otras palabras de conocimiento que el Señor me había dado, que yo no sabía, solamente ella sabía, pero tenía falta de perdón. Le dije: a usted le pasó esto y esto en tal época, cuando tenía tanta edad y todo esto, y ella se quedó asombrada de que yo le dijera esas palabras.
Y a mí el Señor me usa de esa manera. Y le dije, tía querida, yo la amo muchísimo, pero el Señor te manda a decir que te va a añadir 15 años de vida más. Pero tienes que ordenar tu casa. Y tenía que reconciliarse con personas con las que ella no le hablaba, entre esos un hermano de ella, con sus propios hijos a los cuales tampoco le hablaba. O sea, había un rencor y un odio terrible. De todas formas, yo llevé la palabra. Y durante todo ese tiempo que el Señor le añadió, el Señor le dio la oportunidad para que ella se reconciliara, para que ella cambiara, para que ella se pusiera a cuentas con el Señor. Pasado ese tiempo, falleció. Se fue. Entonces, la palabra que está aquí es viva, dice la Escritura, es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón. Eso nos dice la Escritura, que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón. La misma palabra. Y dice, aquí le dijo que él tenía, era una llaga. Y mi tía sí que tenía una llaga, porque ella le hicieron una colestomía. Y durante esos 15 años tuvo que vivir con esa colestomía. No era nada fácil. Era terrible. Y para ella todo el tiempo tener que tener esa bolsa ahí por fuera y tener una asepsia tremenda, porque eso, si se infectaba en cualquier momento, era clínica segura. Y así era. No podía comer todo lo que quisiera como antes. Bueno, fue una serie de circunstancias muy difíciles con las que ella quedó ese otro tiempo que el Señor le dio. Y yo sé que el Señor le dio a ella ese tiempo por amor, como dice, por amor. Porque ella fue usada por el Señor para restaurar a la familia, para ayudar a la familia. Pero acordémonos que no es por obras, para que nadie se gloríe. Es que debemos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y Él es nuestro sanador también. Cuando lo aceptamos a Él, todo empieza a suceder y empieza a cambiar. La situación fue así y vivimos esta palabra. Personalmente en mi casa, personalmente yo tuve que llevar la palabra, esta misma. Segunda de Reyes, capítulo 20, desde el 1 hasta el 7, del 1 al 7. Puedes leerlo allí donde estás en tu casa y vas a notar lo tremendo que es esa palabra. Entonces, el Señor sí es sanador. Sí es sanador. Porque tiene que sanar las heridas del alma. Quiero mostrar algo que hay en Isaías, que nos habla en Isaías algo muy tremendo. Isaías capítulo 1. Vamos a mirar en Isaías. Que en este momento me lo muestra el Señor que debo decirlo. Porque muchas veces pensamos que nosotros no estamos mal, que todo está bien, que todo está perfecto así como estamos, sin perdonar a los que están a nuestro lado, teniendo y viviendo con odios, con rencores y resentimientos. Y dice la palabra del Señor: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oíd cielos y escuchad tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron ira al Santo Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué querréis
ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Y esta es la palabra que el Señor necesita que te diga. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjero y asoladas con asolamiento extraño. Y aquí el Señor dice, toda cabeza está enferma, desde la planta del pie hasta la cabeza. Hay mucha gente enferma así, porque se han apartado del Señor. La mayor enfermedad que puede haber en un hombre y que le puede venir enfermedad grande es por apartarse del Señor, que ya lo ha conocido y se ha apartado. Conozco el caso de otra persona. Esta persona fue dejando poco a poco las cosas del Señor. Y fue dejando, y el enemigo es experto para sacarte de la familia de Dios, de la iglesia y de todo lo que se llame Dios. Y la fue sacando a esta persona. Y entonces ya le fue llamando la atención hacia cosas ocultas. Entonces le fue llamando la atención a que le leyeran cartas, le leyeran café, y fue mezclando, hizo una mezcla de dos cosas, lo santo con lo profano. Quiero decirte que esa persona terminó en un lugar para enfermos mentales. Terminó en un lugar así, que después Dios en su misericordia la fue restaurando, la fue sanando y la fue sacando a volverla a colocar en su juicio cabal. Pero eso es delicado. Por eso dice, toda cabeza está enferma. Cuando nosotros conocemos a un Dios vivo, nos apartamos. El enemigo entra para hurtar, matar y destruir. Y nos enferma. Y más cuando combinamos dos cosas que son bien peligrosas, dos cosas. Lo que es su santidad con lo que es profano, con lo que es el ocultismo. Hay mucha gente, conozco de la iglesia, que ha conocido al Señor, ha caminado con el Señor y se ha ido a investigar a los brujos y adivinos. Y tú me vas a decir, ¡ay! ¿Cómo así? Sí, los hay. Mucha gente, aún que va a la iglesia. Eso es combinar lo santo con lo profano. Y eso puede llevar a una locura. ¿Recuerda la locura que tuvo Nabucodonosor? ¿Quién era Nabucodonosor? Un rey. Un rey. Y este hombre, ¿qué hizo? Se engrandeció. Se enalteció su corazón al estilo de Satanás. Todo lo que hay aquí es mío, lo he hecho con mis manos, lo hice. Y el Señor le quitó su corona y lo bajó. Y estuvo durante, creo que fueron 9 años o algo así, comiendo hierba como buey. Las uñas se le crecieron, parecía loco. Estaba fuera del palacio. ¿Cuándo lo restituyó el Señor? Cuando volteó su mirada arriba y dijo, pidió perdón y dijo, ahora sí sé que tú existes, Dios. Y después de que él hizo su declaración de arrepentimiento genuino, el Señor le devolvió todas las cosas. Lo volvió a colocar en su juicio cabal. Por eso vemos tantos muchachos, jóvenes, mujeres de todas las edades enfermos de su mente.
porque han dejado que la mente sea atormentada por Satanás. Y ahí el Señor viene y sana las mentes también. Sanar la mente es sanar el alma. Y vamos a mirar otra escritura maravillosa que tenemos acá. Si ve cómo el Espíritu Santo nos va enseñando y nos va demostrando que hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener cuidado. Aquí estamos con el Salmo. Es un salmo que tenemos acá, 6:2. Dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Cuando habla aquí la palabra, mis huesos se estremecen, hay mucha gente con esclerosis múltiple, con enfermedad en los huesos. Y el Señor a una sierva de Él le reveló que la enfermedad de los huesos tiene que ver con la falta de perdón, tiene que ver con iras, con odios. Y entonces la persona se va enfermando, sus huesos se van enfermando. Y que el Señor le mostraba a esta persona que es como si se colocara una brea negra y espesa en los huesos. Ese era el pecado que se alojaba en los huesos. El odio, el rencor, la ira, todo eso era como una mezcla, como si fuera brea espesa, pegada en los huesos. Y eso trae todas estas enfermedades que tienen que ver con los huesos. Y él está aquí, el salmista, diciéndole, parece ser que él tenía problemas en sus huesos. Porque dice: sáname, porque mis huesos se estremecen. Eran los huesos. Y él estaba clamando por sanidad. Ten misericordia de mí. Ahí estaba pidiendo misericordia. Miramos también el Salmo, en el mismo, el Salmo 29. Pero en este capítulo, en este Salmo, vamos a mirar el Salmo 30, el versículo 2, más exactamente. Dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Aquí el salmista dice: David, a ti clamé y me sanaste. Porque parece ser que David, después de que pecó con Betsabé, después de que el esposo de Betsabé fue puesto en lo más recio de la batalla para que muriera por orden de David, y vino y esta mujer Betsabé queda embarazada. Y el primer hijo de ella murió, porque la paga del pecado es muerte. Y murió. Y se ha enfermado David de una manera terrible. Terrible. Se enfermó, su corazón estaba tan dolido que dolía hasta en el cuerpo. Se le manifestaba en el cuerpo. Y dice: a ti clamé, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Y más en el versículo 1 dice: y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. ¿Por qué? Porque David, el Señor había dicho que era conforme a su corazón. Por eso no permitió que los enemigos se burlaran de él. Y hoy en día, con tanto bullying que hay y tanta persecución en las redes sociales, las personas se enferman. Hemos escuchado que hay jovencitos y personas adultas también, jóvenes, adolescentes, que se han quitado la vida por toda la burla que le han hecho,
O sea, ¿qué han tenido estas personas? Un corazón dolido. Su alma fue tan quebrantada, fue tan dolida, que ellos decidieron que no había por qué vivir y se suicidaron. Eso trae suicidio. Cuando el alma está tan herida, si no vienen al Señor y el Señor empieza una sanidad interior en ellos, son capaces de quitarse la vida. Son capaces de eso. Y yo experimenté esa parte. Lo quiero contar como un testimonio y no me agrada eso, pero también entiendo que para ese momento yo no tenía conocimiento del Señor. Tenía yo 14 años. Estaba casi, o mejor dicho, ya sí estaba llegando a los 15. Vivíamos con unos tíos, porque ya nuestro padre había muerto. Mi madre era una mujer viuda con 4 hijos. La mayor era yo, o siempre fui la mayor. Estos tíos un día, no sé qué les pasó, se levantaron con el pie izquierdo, como decimos por ahí, y todo el día me atacaron de una forma mental, que no servía para nada, que era una prostituta. Bueno, eso dijeron cantidad de palabras tenaces y soeces, groseras. Una chica de 14 años, ¿se puede imaginar eso? Ese tormento durante todo el día. Finalizando el día dije sí, como que yo me convencí de lo que ellos me estaban diciendo, porque eran la pareja y eran personas adultas. No eran niños ni nada, eran personas adultas todo el día. Yo a este momento entiendo que fue una obra del mismo enemigo en tormento, porque el tormento fue todo el día. Y yo escuchando eso, yo me ponía mis manos sobre los oídos para no escuchar, y aún así, como ellos gritaban tanto, yo escuchaba. Me fui al cuarto, al cuarto donde vivíamos los 5, mi madre y nosotros. Ella siempre tenía Baygon. Y yo me he tomado el frasco de Baygon completo, amigos. Completo. Por ese tormento tan terrible. Tan terrible. O sea, se enfermó mi alma de tal manera que no tenía deseo de existir, porque ¿para qué? Según todo lo que esos tíos me decían. Y me he tomado ese frasco, pero le doy gracias al Señor que siempre coloca un ángel, y para mí ese ángel fue mi hermano, el que me seguía. Él vio que yo caí en la cama, que no respondía, y él, teniendo solo 8 años, 8, 9 años, 9 añitos. No, mentiras, tenía más. 11 años, porque nos llevamos 4 años. 11 añitos. Ese niño corrió, llamó a un primo que encontró, y el primo vino corriendo y me han sacado para la clínica en urgencias. A hacerme un lavado de estómago. Un lavado que en mi vida no se lo deseo a nadie, eso es horrible. Pero lograron salvar mi vida y por eso estoy aquí hoy. Y por eso cuento este testimonio. Porque tú a un niño, a un adolescente no debes atormentarlo. No le debes permitir a nadie que le haga bullying. No, porque el tormento es terrible. Yo experimenté eso. El tormento es terrible y te lleva al suicidio. Porque Dios tenía un propósito conmigo y no le permitió al enemigo destruir mi vida. Fui salvada.
físicamente. Hoy le doy gracias al Señor porque Él me salvó. Yo sé claramente que fue nuestro Dios, nuestro Padre, el que estaba ahí pendiente, el que hizo que mi hermano se diera cuenta, el que hizo que mi primo corriera y me llevara a una clínica. Allá llegaron detectives a la clínica para preguntarme por qué, porque que un niño se tratara de suicidar. En todas las épocas eso ha sido algo grave, no solamente en esta época, en la mía también era grave. Grave que un niño tomara esa decisión, un jovencito menor de edad. Y Dios me sanó, me sacó adelante. Entonces, esto lo estoy diciendo porque aquí dice que David estaba atormentado y David ya era un hombre maduro. Pero esto puede suceder en muchas personas. El enemigo trae un tormento, o bien sea los jefes en una empresa atormentando a un trabajador, o bien sea en las escuelas que hoy hay mucho bullying, o bien sea en la misma casa. Un esposo que sea un esposo que repetitivamente esté atormentando a la esposa. O al contrario, una esposa atormentando repetitivamente a un esposo. Porque hoy en día es por igual. Eso no es porque sea un momentico. No, eso es por igual. Entonces quiero decirte que el Señor es nuestro sanador. Y sanó el alma aquí de David. Yo, después con los años, cuando ya conocí al Señor, tuve que ser liberada de un espíritu de muerte. Tuve que ser ministrada en sanidad interior, porque mi alma siempre estuvo atormentada después de eso. Mas ya no atentaba contra mi vida, pero siempre hubo un tormento en mi alma, siempre, por el maltrato. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que tome en cuenta, que sane nuestras heridas profundas, porque Él está interesado como Jehová Rafa en ser el sanador de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque tú eres el sanador integral, tú eres el reparador, tú eres el restaurador, tú recompones, vuelves a sanar, vuelves a curar, a reparar todo lo que el enemigo quiso dañar. Por eso en esta hora, Señor, te pido por aquellas almas que están enfermas desde la cabeza hasta los pies, que no hay nada bueno en ellas, que están dañados, que están fracturados. Que seas tú sanando a cada persona, Señor, que se ha sentido hostigado, maltratado. Que sane su alma y su espíritu quebrantado. Y que su cuerpo, para las enfermedades que hayan estado presentando, sean sanados. Ayúdales a entender y a comprender que deben arrepentirse y deben perdonar y que deben sanar su corazón de odios, resentimientos, quitar toda tristeza, dolor de su corazón. Sana la tristeza y el corazón herido. Levanta a aquellos que tienen su corazón herido. A aquellos que los han matado con las palabras, Señor. Porque no necesitamos un arma para matar.
Las palabras matan. Y hay muchas personas muriendo espiritualmente, muriendo en su alma, porque las palabras los han estado matando paulatinamente. Los han estado matando terriblemente. Padre, por favor, glorifícate. Sana toda herida, podrida, llaga de sus cuerpos. Esas llagas que se han manifestado en cánceres. Que el cáncer ha venido y se ha alojado en alguna parte de su cuerpo. Pero que sabemos, Señor, que eso viene por heridas terribles en su alma, aún desde antes de nacer. Sana toda herida, Espíritu Santo. Glorifícate esta tarde para que cada persona sea libertada, sea sanada, sea levantada en el nombre de Cristo Jesús. Porque tu palabra dice en Isaías que por tus llagas, en Isaías 53, que por tus llagas hemos sido sanados nosotros, hemos sido curados física, espiritualmente y en nuestra alma. Hemos sido sanados y curados. Que tú has vendado toda herida y has sanado toda llaga. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendice a cada familia, a cada persona que ha estado mirando este en vivo, que lo ha estado viendo el día de hoy o que lo va a ver en los días siguientes, para que toda herida sea sanada. Gracias, Señor. Les habló hoy la profeta Luz Estela Yazo, de Iglesia y Ministerio Vica, Visión Internacional, Cosecha de Avivamiento. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ponga en tu casa y en tu vida paz. En tu alma haya una paz sobrenatural. Y que la arteza de amasar tengas una bendición apretada, remecida y rebosante. También sana nuestras finanzas, Señor, porque tú eres el que sanas todo. La tierra, la productividad, sanas las almas heridas, sanas las mentes heridas, sanas el cuerpo herido. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta tarde tan maravillosa, tan gloriosa, donde nos has enseñado profundamente cosas muy grandes. Muchas gracias, Señor. Muchas bendiciones a todos. Amén.